La historia y testimonio de Cristo en la vida de nuestro hermano Francisco Javier Narváez ha sido recogida en esta grabación precisamente porque es o ha sido en una forma u otra su propia historia, la historia de su vida en el espacio del tiempo de su misma práctica religiosa. No cabe duda de que esta, la historia de nuestro hermano, su poderoso testimonio de Cristo en ella, es precisamente la historia de cada ser humano, religioso o no. El haber intentado siquiera adorar a Dios y a Cristo sin haberles conocido en el grado máximo de la experiencia entera y total de la personalidad humana. Ciertamente Jesús habla igualmente de este desenlace y tragedia humana en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, cuando declara que en aquel día, en el día de su venida a esta tierra, a este planeta, muchos le dirán: Señor, Señor. Y Él les responderá: apartaos de mí, porque no os conozco. Este conocimiento piadoso, este conocimiento tan devoto, este conocimiento dramáticamente religioso de millones de almas a través de la expansión de más de 1600 años de historia del catolicismo romano, nos siguen diciendo hasta en este momento, y sigue diciendo a usted que escucha este mensaje poderoso en el testimonio de nuestro hermano, que también usted religiosamente ha profesado conocer no solo a Jesús, pero ha profesado creerle, ha profesado creer desde su nacimiento hasta su ministerio, hasta su pasión, hasta su muerte, hasta su resurrección, hasta inclusive su regreso. Evidencia de ello es hasta el recitar continuo y monótono del credo de los apóstoles, una confesión muy clara, una confesión muy determinante de que se conoce y se cree a Jesucristo. Sin embargo, hemos venido adorando y venerando a ese Cristo, unos en completa ignorancia inclusive de quién es Él, en el sentido absoluto de su revelación escrita. De ahí que Jesús también dijera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ciertamente Él se pronunciara a aquellos que inclusive profesaron creerle en su misma vida durante su ministerio aquí en la tierra, de acuerdo a Juan capítulo 8, verso 30 y 31, a estos que aún le profesaron creer frente a frente, cara a cara, allí Él dijo a los que creyeron en Él: si permaneciereis en mi palabra, llegaréis a ser mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro hermano ha dado testimonio en esta misma hora de cómo él hizo halago religioso por 43 años de sacerdocio católico romano, de no solamente haber conocido a Cristo, pero de haberle creído, sin embargo, en completa ignorancia de sus promesas, en completa ignorancia del poder de su sangre, en completa ignorancia del poder de su resurrección, en completa ignorancia del poder de su espíritu que prometió a los que le creyeren. He aquí, como por la palabra de Cristo, nuestro hermano vino ahora a saber de su persona no solo, pero también de su obra redentora. Otros igualmente, y quizás usted entre ellos, con sus conciencias científicas, religiosas y tradicionalmente cauterizadas, también siguen profesando creerle y conocerle. Los unos basados inclusive hasta en un modo estrafalario y comerciante, otros hasta por intereses de sus vientres,
Los otros aún sobre una piedad y devoción inexplicable muchas veces a la misma razón humana, como gente piadosa y religiosa, que dan su vida con la religión, pero no dan ni siquiera su corazón a Jesucristo, que lo pide con vehemencia. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Qué difícil es para una persona religiosa, no para una persona atea, no para una persona comunista, no para una persona liberal o humanista, no para un espiritista, un santero, un brujo, un ocultista, pero aún para una persona completamente devota y religiosa. Qué difícil se le hace aceptar la promesa de Cristo cuando Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Le parece increíble, le parece imposible que pueda venirse a Cristo, a su persona, a través de su palabra, por medio de la fe, para recibir gracia y poder ser salvo por gracia a través de la fe. Ciertamente, esto también fue la tragedia humana de muchos desde Saulo de Tarso, inclusive pasando a Cornelio, y también dejando el tiempo apostólico, entre otros muchos, los traductores de esta sagrada palabra, que preservada, no solo escrita y revelada del Espíritu Santo, pero que preservada del Espíritu Santo, llegara también a las manos de nuestro hermano Francisco Javier, para que entonces pudiera creerla, confiarse a ella y depender de su Salvador y Redentor Jesucristo. También lo vimos en Savonarola, en Juan Hus, en Wycliffe, en Wesley, en Martín Lutero y un sinfín de hombres y mujeres que prefirieron escoger a riesgo de sus propias vidas el obedecer a Dios y a Cristo antes que al Papa y su corte romana. Tal es el caso de nuestro hermano, ahora evangelista Francisco Javier Narváez, como ministro de Cristo, como sacerdote ahora de Cristo y no del Papa, ahora siervo de Cristo y sacerdote de Dios. Usted tiene delante de sí, en esta hora, una oportunidad no solo, pero como dice la misma Escritura, un acto de gracia, de amor y de fe que Dios le brinda y le ofrece por medio de este testimonio, como católico romano, como católica romana, como sacerdote, como monje, como monja, como obispo y aún inclusive como cardenal. Ahora mismo es Dios, es el Espíritu Santo que ha traído este mensaje a usted, a fin de que pueda cerciorarse de que Cristo, dice la Escritura, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por usted, para que no se le siga negando más, pero para que ahora en el poder de su misma redención usted le confiese, le reciba, le crea por su palabra. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahora que usted necesita vida eterna, no mañana, no más tarde.